Hola chicos y chicas, buenos días, ¿cómo están? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo va la semana? ¿Ya tienen trabajos o todavía pueden respirar? No, hay trabajos, hay Ya, trabajos, hay tareas. de a poquito se va ampliando la carga, pero el semestre pasa volando, no se dan cuenta cuando ya vamos a estar listos. Ya chicos, bueno, considerando que ya hay una buena cantidad, un saludo a todos, espero que todos estén muy bien. Y hoy vamos a tener nuestra clase número 4 de la asignatura de servicios industriales. Antes de comenzar, me gustaría saber si está todo ok con el campo virtual, con el PPT que subí y los links de las clases. Si es que pudieron acceder. Sí, profe, está todo ok. Perfecto. Bueno, entonces, si es así, bueno, me confirman primero si es que se ve la pantalla de la presentación. Sí, profe, sí se ve. Ya, vamos a comenzar entonces. Nosotros durante esta unidad hemos visto diferentes conceptos importantes y uno que lo vimos así muy a la ligera, disculpen, y que quizás no lo profundizamos mucho, fueron los sistemas de control, ¿ya? Solamente ahí conversamos para qué sirven, cuál es su fin y en teoría qué tipo de control es el que se aplica, ¿ya? Como el lazo abierto y el lazo cerrado. Pero más de eso no vimos, ¿ya? En la clase de hoy vamos a adentrarnos un poco más. Vamos a ver 4 tipos de sistemas de control, que son unos de los más comunes que se aplican en la industria. Y la idea de esos videos es que nosotros conozcamos cómo opera cada uno de esos sistemas y sus diferencias entre ellos. De esa manera, ustedes van a tener claro eh, cuál es mejor para cierta aplicación, ¿ya? Hay algunos que, por ejemplo, son buenos para sistemas complejos de captura de datos, otros que son buenos para sistemas más sencillos de captura de datos, ¿ya? Entonces, de esa manera ustedes van a tener una parrilla de opciones y cuando a futuro decidan o si les interesa entrar más a este tema, ya van a tener un poquito más de contexto respecto a los sistemas de control. Pero lo que vimos en la clase pasada, antes de entrar a eso de los tipos de sistemas de control, fue la incertidumbre, ¿ya? Esta incertidumbre de medida, nosotros la definimos como una duda acerca de qué tan verdadero es el resultado que acabamos de medir, ¿ya? Ahora, esa duda, dependiendo de su valor, si es muy grande o muy pequeño, nos da una cierta calidad al resultado. Obviamente, una incertidumbre pequeña para nosotros inmediatamente se va a traducir como un resultado de calidad, ¿ya? ¿Cómo es que nosotros vemos la incertidumbre? Bueno, de forma bien sencilla, como un intervalo, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos una medición de longitud con instrumento regla, por lo tanto, si nosotros tuviéramos que la medida es 5, nuestra incertidumbre podría ser, por ejemplo, 5 más menos 0,3, por dar un ejemplo. Es decir, eh, el intervalo de duda va a estar entre 5,3 y 4,7. Y esto se traduce en que nosotros no sabemos bien en dónde está el resultado verdadero, ¿ya? Porque puede haber un error de medición asociado, pero sí estamos seguros de algo, que está entre 4,7 y 5,3, ¿ya? De eso se trata la incertidumbre. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo esa misma medición tengo otra incertidumbre de 2,5, por exagerar? Tendría un rango entre 7,5 y 3,5. Y la verdad es que para una medición de esa magnitud, tener una incertidumbre de casi la mitad de su valor original es demasiado. Entonces tenemos un rango muy amplio de dónde podría estar el verdadero valor medido y eso también implica de que la forma en que realizamos la medición ya
tiene ciertas fuentes de error considerables para que en el fondo nosotros estemos ahí con una incertidumbre tan alta, ¿ya? Ahora, también conversamos que por qué era importante conocer la incertidumbre. Bueno, porque en el fondo nosotros como ingenieros, si vamos a trabajar con datos, con mediciones, tenemos que considerar la incertidumbre. Ya no podemos decir, mira, yo medí todo esto y yo estoy seguro que está todo eso bien. No, o sea, es importante porque le da una seriedad y sobre todo cuando uno tiene un estudio que requiere de mucha, en este caso, exactitud, ¿ya? Que es la suma de la precisión y la veracidad, es importante de que yo considere la incertidumbre. Vimos un ejemplo de cómo diferentes laboratorios, diferentes fuentes que miden una variable se comparan entre sí. Y aquí también sale la incertidumbre porque lo que conversamos en la última clase es que uno no puede llegar y comparar ya estrictamente. O sea, lo ideal es poder tener la incertidumbre. Porque si las incertidumbres de esos valores que se parecen también son similares entre sí, como acá vemos más menos 1 y más menos 0,5, nosotros ahí inmediatamente podemos decir, ya, tanto mi valor como la incertidumbre son similares, por lo tanto, yo sí puedo establecer una comparación. O sea, va a ser una comparación realmente válida. En caso de que la incertidumbre entre sí estos valores fuera muy diferente, la verdad es que no da para poder comparar. Hablamos también de qué fuentes de incertidumbre podemos encontrar, que en el fondo son muchas, partiendo de las condiciones ambientales, partiendo de los instrumentos mismos, también considerando el ojo humano, la interpretación de la persona, ¿ya? E incluso eh, calibraciones que quizá no se efectuaron de la mejor forma posible debido a que el instrumento patrón puede tener un cierto error. Yo les comenté también que internacionalmente hay normas para todo este asunto de incertidumbre. Acá tienen algunas que les pueden servir. Luego nos acercamos más al cálculo. Ya sabemos lo que es la incertidumbre, pero teníamos que conocer de qué forma podemos estimar este valor. Y ahí hablamos de dos tipos de incertidumbre, un tipo A y un tipo B. Y principalmente estos dos tipos se diferencian en dos cosas, ¿ya? En la fuente, ¿ya? El A se relaciona mucho con los errores aleatorios, es decir, con errores que no tienen un comportamiento que uno pueda observar, un comportamiento patrón, sino que es totalmente aleatorio, desordenado. Y el B está asociado al sistemático. El sistemático es totalmente diferente. Sabemos que esos errores tienen un intervalo que se puede mostrar, es decir, crecen o disminuyen de una cierta manera. Hay una tendencia bien clara ahí. Y en el cálculo, vimos en la ecuación que en realidad son alrededor de 3 simples pasos. En realidad son solamente 2. ¿Ya? Bueno, en realidad sí, incluso 4. Dejémoslo en 4. ¿Por qué? Primero tenemos que calcular la incertidumbre tipo A y tipo B. Ya ahí tenemos 2 pasos. Luego viene calcular la incertidumbre combinada, paso número 3, y finalmente la incertidumbre expandida, que sería el valor que estamos buscando. ¿Ya? De esto hablamos que la incertidumbre expandida se puede calcular con un factor de cobertura, que en el fondo es un número que va asociado a la cantidad de datos y el intervalo de confianza. Aquí conversamos también de qué manera nosotros podemos escoger un intervalo de confianza. Yo les dije que una relación que siempre se recomienda es, por ejemplo, que un intervalo alto, como puede ser 95.45%, se puede utilizar con toda seguridad cuando uno tiene una gran cantidad de datos, como pueden ser, por ejemplo, 100 datos. Pero si uno tiene 50 datos, 20 datos, es bueno que utilice otros niveles de confianza, ¿ya? Ahora, ¿por qué esto es así? Porque a medida que nosotros tenemos más datos, nosotros vamos a tener como un zoom, por decirlo de una manera, más detallado y más preciso de qué tan diferentes son los valores medidos entre sí. Por lo tanto, la calidad en el cálculo de incertidumbre va a ser mucho mejor. Por lo tanto, nos podemos dar la libertad de escoger un buen intervalo de confianza como sería 95.45, ¿ya? Porque esa gran cantidad de datos da seguridad, ¿ya? Ahora,
si uno tiene menos datos captados, menos mediciones, obviamente va a tener que ir bajando de a poco así el intervalo de confianza. Chicos, hasta aquí, esto que vimos, ¿se entendió bien la clase pasada? ¿O ahora? Sí, profe, todo Ok. claro, al menos a mi parte, sí. Bueno, después vimos cómo calcular incertidumbre tipo A. Aquí vemos una fórmula, la verdad no es nada complicado. Incluso aprendimos cómo también calcular a través de Excel. Yo le enseñé ciertas fórmulas que les va a facilitar su cálculo para la prueba, ¿ya? La prueba va a tener un ejercicio de incertidumbre. Ahora, bueno, estos cálculos yo creo que ya ustedes hicieron un ejemplo, quedó bien claro. La tipo B también aprendimos a calcularla. Y en este caso vimos que hay diferentes opciones dependiendo de la distribución que se le asocie, perdón, a este tipo de incertidumbre, ¿ya? Vamos a trabajar solamente con las más comunes para no complicarnos, como serían distribución normal, rectangular, con límite inexacto, ¿ya? Que esta era la única que tenía un poquito de complejidad, triangular, y de esas, yo creo, ahí tenemos en realidad entonces triangular, rectangular, cuatro, sí. Vimos un ejercicio, lo comparamos y la mayoría llegó a los mismos resultados. Hay pequeñas diferencias en algunos casos porque todo depende de la cantidad de decimales que cada uno utilice. Ahora, yo aquí le agregué estos decimales porque en el fondo era para que ustedes pudieran observar bien que esas pequeñas diferencias sí en el fondo afectan a el cálculo de incertidumbre. Y luego, al final de esa clase, me acuerdo que les dejé una segunda propuesta de ejercicio que no sé si es que la terminaron. Pudieron hacerla en la casa o la terminaron esa clase para que podamos ver los resultados. Bueno, aquí están los resultados, chicos. Así que entremos a comparar. No sé si alguien logró, logró ver eso, logró calcularlo. Sí, profe, me dio a mí, por lo Ah, menos. súper. Qué bueno, qué bueno. Ahora, veamos los resultados, o sea, comentémoslo. Fíjense que tenemos diferentes muestras. En este caso pueden ser temperaturas, ¿ya? De combustión, dependiendo de combustión, alguna anda en estos rangos. Y en primer lugar, bueno, obviamente hay valores diferentes entre sí, hay a lo más 3 cifras decimales en un valor que veo por ahí. Em, y la media de la muestra número 1 es 500, casi 554. Y nuestra incertidumbre es de 6,39, ¿ya? Y aquí quiero que lo comentemos bien porque esta parte es importante. Todo, o mejor dicho, la calidad de la incertidumbre, ¿ya? Mejor dicho, el rango que tenemos de incertidumbre, nosotros lo podemos criticar o evaluar como bueno o malo, o de alta o baja calidad, dependiendo del fin de nuestro cálculo. Aquí voy con esto. Por ejemplo, ya, yo los voy a contextualizar en que estas son temperaturas de combustión, ¿ya? Y por ejemplo, si mi experimento tiene un fin de verificar em, la incertidumbre de la termocupla que midió estas temperaturas, la verdad es que el resultado que yo tengo es relativamente, yo diría que aceptable, ¿ya? Porque el hecho que yo tenga una temperatura de 6 o menos 6 grados en esa medición es una termocupla que cumple, ¿ya? Ahora, si yo lo llevo a otro contexto, donde por ejemplo yo estoy
midiendo, porque estoy generando una publicación, qué sé yo, de un análisis de combustión, algo que yo le voy a dar un grado de seriedad mayor, la verdad es que esa incertidumbre es alta, ¿ya? Es alta, o sea, yo personalmente publicar algo donde tenga un valor de incertidumbre para una combustión de casi 7 grados, es mucho, ya, es mucho. Entonces yo digo, no, o sea, esta termocupla, la verdad, eh, no me dio un buen valor, y es más, yo quizás calcularía todo de nuevo con un intervalo de confianza más bajo, considerando la cantidad de datos, como por ejemplo un 85%, 80%, y lo más probable es que ahí la incertidumbre sea mayor, ¿ya? Y ahí con mayor razón yo llego a la conclusión y digo, no, o sea, esta termocupla no me sirve para este fin porque no tiene una calidad en su medida como la que yo necesito, ¿ya? Por lo tanto, esa es la idea de la incertidumbre, chicos, ¿ya? Que siempre se evalúe en base a la necesidad de cuál es el fin de la medición, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo esta termocupla que tiene esta incertidumbre la quiero utilizar como un fin pedagógico, ya para demostrar cómo se miden las temperaturas, la verdad es que basta y sobra, ¿ya? O sea, no es algo muy preocupante. Pero puedo insistir, si hay algo mucho de mayor, que requiera mayor exactitud, si hay uno se replantea utilizar otra termocupla, ¿ya? No sé si con el ejemplo les quedó más claro lo que es incertidumbre. Sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, chicos, ahora vamos a ver otros conceptos importantes antes de ver la parte de control. La parte de control la quiero dejar para la segunda hora, para cuando esté un poquito más despierto, así aprovechen de beberse un cafecito, porque son videos que están en inglés, ¿ya? Obviamente están con subtítulos, pero también en inglés. Y la idea de esos videos es que los vamos a ir pausando, ¿ya? Yo les voy a pedir que cada uno tome apuntes, pero yo también los voy guiando en los apuntes. Es decir, ya chicos, para el PLC, por ejemplo, esta parte que acaban de mencionar, que dijo tal cosa, anótenlo, porque es importante. Entonces, de esa manera, vamos a analizar esos videos, los vamos a revisar en detalle, y ustedes van a poder después tener una buena comparativa de estos 4 sistemas de control más comunes que nosotros vamos a ver, ¿ya? Pero eso lo vamos a dejar para la segunda hora, porque como les dije, la idea es que estén ahí ya más despiertos y puedan tomar su apunte. Otro concepto importante en los instrumentos de medición es la sensibilidad, ¿ya? Ahora, esta se define como la menor cantidad de variación de la magnitud medida. Es decir, en palabras más sencillas, es el valor mínimo que un instrumento puede medir, ¿ya? Ahora, acá nuevamente sale a flote lo que conversamos recién, que tiene que ver con el objetivo, el fin, el uso práctico, ¿ya? O sea, por ejemplo, ahí yo tengo un medidor de temperatura que tenemos la termocupla, y este tiene una sensibilidad, fíjense, de una cifra decimal, ¿ya? Ahora, si yo, por ejemplo, quiero medir temperaturas de, puede ser otra vez de combustión, ¿ya? Pero con un fin industrial para cumplir con, por ejemplo, un cierto estándar de una norma, la verdad es que esto cumple, ¿ya? Porque la precisión, perdón, la sensibilidad en la industria es diferente a la sensibilidad que uno, por ejemplo, busca en una investigación científica, ¿ya? Todo depende del enfoque. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno está analizando combustión, pero con el fin de ver las pequeñas diferencias decimales entre los valores? Ahí claramente este instrumento no me sirve porque tiene una baja sensibilidad, ¿ya? Y lo mismo puede pasar con otros instrumentos como son las balanzas, ¿ya? Eh, Vamos a un caso súper común. Una balanza de baño o una pesa de baño, como también le llaman popularmente, tiene una sensibilidad de una cifra decimal, ¿ya? ¿Por qué? Porque el fin es poder conocer la masa que tiene uno, ¿ya? Y la verdad es que uno siempre se va a fijar en el valor entero o a lo más la primera cifra. Por ejemplo, no sé, pues, si yo me pesara o me masara, no siendo más estricto, y me arroja un número de, no sé, 100 kilos, ¿ya? Yo digo, oh, me preocupo, o sea, estoy muy pasado de peso, ¿ya? Y si, por ejemplo, tengo otra balanza que me dice 100.2543, o sea, va a ser lo mismo, ¿ya? Yo por tener esa cifra decimal extendida no me voy a preocupar más del peso,
que lo que sería la otra balanza que tiene solamente una cifra sensibilidad, ¿ya? Y así pasa con todos los instrumentos, ¿ya? Ahora, ¿por qué les comento esto yo? Porque muchas veces el tema del contexto se nos olvida, ¿ya? Sobre todo que en general yo siempre he percibido como que a veces la comunidad está muy dividida, como que está el ingeniero de laboratorio, está el ingeniero de industria, y cada uno, claro, tiene enfoques diferentes. em, y a veces uno puede, no sé, puede decir que los instrumentos que utiliza el otro no son, no tienen una buena sensibilidad, y sí viceversa, pero en realidad depende de la aplicación. O sea, ambos están bien porque obviamente para análisis laboratorio necesitamos mayor sensibilidad y para industria un poco menos. Luego viene la resolución, eh, que esta la podemos ejemplificar así como bien, de forma sencilla como lo que se escribe acá en este párrafo, ¿ya? Por ejemplo, si la resolución de un termómetro es de 1 grado Celsius, la medición será de 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Si es 0.5, sería de 0, 0.5, 1, 1.5 y así. O sea, la resolución en el fondo nos dice de qué manera va avanzando la medición ya en un instrumento. En general, por ejemplo, si volvemos atrás, este termómetro, perdón, este termómetro tendría una resolución de 0.1, ¿ya? ¿Por qué? Claro, porque va de 0.1, 0.2, 0.3 hasta llegar a lo que máximo que pueda medir, ¿ya? En el fondo eso es la resolución de un instrumento, ¿ya? Se puede definir como la mínima variación de la magnitud medida. Chicos, hasta aquí, dudas, consultas, comentarios. Por mi parte no, profe. Todo claro. Ya. Entonces, antes de pasar al recreo, vamos a ver los diferentes tipos de instrumentos o las categorías que uno puede encontrar en esta materia. El primer instrumento se le llama instrumento ciego, ¿ya? Y bueno, son aquellos que la verdad no tienen ninguna indicación visible, es decir, no tienen una pantalla digital, no tienen una aguja, no hay una forma de que uno pueda leer el valor de medida, ¿ya? Ahora, esto es bien extraño porque uno dice, si yo no puedo leer o interpretar un valor, en el fondo, ¿cómo es que esto es un instrumento? Bueno, lo sigue siendo porque es un instrumento de una sola acción, ¿ya? Un ejemplo, el presostato. El presostato es un instrumento ciego que abre o cierra un circuito eléctrico en función de un valor de presión prefijado, ¿ya? Es decir, si el valor de presión en el momento alcanza el que está seteado en el instrumento, este va a abrir o cerrar el circuito eléctrico, ¿ya? Entonces, claro, esto más que es un instrumento que uno no se preocupa de eh, leer un valor, una medición, sino que simplemente que se active eh, cuando cumpla el valor deseado. Luego vienen los más comunes, que en el fondo es como lo más popular que podemos encontrar, que son los instrumentos indicadores. Estos obviamente sí, tienen una pantalla o tienen alguna aguja que permite indicar la magnitud de la variable y que nosotros también podamos leer ese valor, ¿ya? Em, como dice ahí, disponen de una escala graduada, ¿ya? Acá podemos ver que, por ejemplo, este medidor de frecuencia está grabado en 2 cifras decimales, con una resolución de, perdón, una resolución de 0.01, sensibilidad de 2 cifras, ¿ya? Acá podemos ver un voltímetro y un amperímetro, análogo, y acá tenemos un instrumento más complejo, pero que igual indicador, que es un medidor de gases, ¿ya? En este caso un texto 330-1. ¿Ya? Estos instrumentos los vamos a conocer un poco más en detalle cuando lleguemos a la unidad 3, son geniales, a mí me encantan. Eh, y bueno, con esto uno puede medir gases, ¿ya?
y registrar esa medición muy, muy completo. Gases de combustión. Ya, luego viene instrumentos registrados. Esto ya sí que son lo máximo en su categoría, porque en el fondo no solamente nos muestran a través de una pantalla digital lo que estamos midiendo, sino que lo visualizan de forma gráfica. ¿Ya? O sea, es realmente muy, muy, muy complejo, o sea, muy completo, perdón. Y aquí vemos un ejemplo que sería un osciloscopio, ¿ya? Fíjense ahí cómo va registrando las oscilaciones. Bueno, y luego viene ya lo mejor de lo mejor, que si bien no es un instrumento, pero ya entre otra categoría es un sensor, ¿ya? En realidad sí es un instrumento. Lo que pasa es que antiguamente, claro, eh, existían los instrumentos y luego con toda la tecnología, el avance de la electrónica, ya eso dio un salto tremendo y toda esta famosa categoría de sensores. Los sensores, la verdad es que revolucionaron el mundo, en serio, pero en todos los sentidos, o sea, en la industria, en la vida cotidiana, vemos sensores por todos lados y esto sigue avanzando a grandes pasos. Por ejemplo, acá tenemos diferentes tipos de sensores, sensores de contacto, ya esto es un conjunto de sensores para un robot, y este sensor de contacto, claro, lo que hace en el fondo es que a través de la óptica mide qué tan cerca está de un obstáculo o algo así. Tenemos sensores de sonido, sensores de luz, ya, sensores también de ultrasonido, ya. Aquí la óptica está muy presente en la mayoría de los sensores, ya. Es como que es la receta clásica que se utiliza en la ingeniería electrónica para poder fabricar estos instrumentos. Ya chicos, entonces, no sé si quieren comentar algo, porque aquí termina la presentación, la PPT, y ahora vamos a pasar a la segunda parte que serían estos tipos de sistemas de control que vamos a revisar más en detalle. Bueno, si no hay más dudas, entonces vamos a ver esos videos. ¿Cómo están con el inglés? ¿Les cuesta un poco? ¿Ya lo dominan? Ahí nomás, profe. Ya. No, pero tranquilo, yo les voy a ir comentando qué es lo que deben anotar. Mm. Ya, se ve una pantalla de YouTube que dice PLC Basics. Sí, sí se ve. Sí, O sea, Ya, sí. como- les voy a compartir sonido. Ahí me confirman si es que ustedes pueden escuchar también. Today, we are going to talk about the basics of a PLC, the workhorse of industrial automation. ¿Se escucha? Súper ¿Melón? claro. Ah, qué Sí, bueno. Bueno. se escucha súper bien. Ya chicos, entonces les comento. En general, nosotros vamos a encontrar muchos sistemas de control, pero yo hice una selección de los más populares, ¿ya? Y esa selección incluye 4 tipos, que sería, en primer lugar, el PLC, que yo creo que lo han escuchado por ahí, es muy común, el PID, ¿ya? El SCADA y el DCS, ¿ya? Esos van a ser los 4 tipos que vamos a revisar. Vamos a comenzar con el PLC, porque el PLC podríamos decir que es el más antiguo, ¿ya? Y la verdad es que los otros 3 siempre como que se tienden a comparar con el PLC, ¿ya? Por eso es que primero es bueno que conozcamos un poco el PLC y luego vamos a ir viendo los otros y sus diferencias. Así que ahí lo vamos a ir comentando y vayan tomando puntos, ya, porque esto se va a evaluar en la prueba.
Before we get into today's video, if you love our videos, notifications, never miss another one. The Programmable Logic Controller, or PLC, Ya, en primer lugar, ahí tenemos inmediatamente la definición de este acrónimo de PLC, ya que sería Programador Lógico Controlable, ya. Obviamente esto está en inglés, así que ahí anótenlo por ahí. is a special purpose computer. It has no display, no keyboard, no printer, no hard drive. ¿Qué característica tiene el PLC? Bueno, la primera es que es un aparato como el que ustedes pueden ver acá, ¿ya? Y no tiene pantalla, pero nada, o sea, literalmente nada. Por eso acá comentan eso. No tiene un teclado, no tiene una pantalla, un mouse, nada. Es simplemente eso, lo que ustedes ven ahí. And hides in the control panel Tampoco incluso, tampoco tiene disco duro, o sea, nada, o sea, es eso. Ahora, ¿dónde se instala generalmente un PLC? Bueno, en un panel de control como el que ustedes pueden ver acá. out on the factory floor. But it is still a computer. Pero aún así, a pesar de que no posee las características típicas de un computador, sí es una computadora, ya solamente que de otro tipo. Initially, the PLC was a replacement for panels of relays, devices that turn on and off. En un principio el PLC fue una forma de reemplazar los relays, ya los relays son aparatos eléctricos que estuvieron muy presentes en la industria, que en el fondo eran como el presostato, ya instrumentos ciegos que se activaban o se apagaban dependiendo de un valor de una señal. ¿Ya? Eso era como los primeros, se podría decir, sistemas de control bien arcaicos, pero era lo que estaba en ese tiempo. ¿Ya? Y esto igual se ubicaban así, como ustedes pueden ver, en un panel de control, en estas típicas cabinas. Y luego el PLC pasó a reemplazar gran parte de estos relays. Making a machine run using relays as logic was time-consuming and challenging. And making a change in the logic or the operation of the machine was almost as complicated as ¿Ya? ¿Cuál es el problema de los relays, que esta tecnología antigua? El principal problema es que al ser, vuelvo a repetir, como arcaico, ya como bien antiguo, cambiar ya el sistema para que cumpla otro control. Por ejemplo, si está seteado o configurado para controlar temperatura en un cierto rango y uno quiere cambiarlo para que ahora mida presión, ya controle presión, eso tomaba mucho tiempo, ya era muy complejo, o sea, necesitaba una expertise muy grande. Y bueno, ustedes saben que en la industria el tiempo es oro, o sea, si las cosas se pueden hacer más rápido, mejor aún, ¿por qué no? starting over. Relays also fail far more frequently than computer components, so that relay logic required more downtime to keep it running than new. La otra desventaja de los relays es que solían fallar bastante, ¿ya? Entonces eso se traduce en que habían tiempos muertos en la industria, ¿ya? O sea, fallaba el sistema de control, obviamente no se paraba la producción por completo. Newer PLC-based controls. On top of all of that, relays use a lot of electricity, make lots of heat and soot, and take up lots. La otra desventaja es que los relays industriales eran muy grandes, ocupaban mucho espacio, ocupaban demasiada energía eléctrica y a la vez se sobrecalentaban mucho. Of space. An installed PLC is deceptively simple in appearance. You have a CPU module and input-output devices referred to as I/O. Sometimes El PLC, por otra parte, es mucho más compacto, ¿ya? Y una de las partes principales del PLC que pueden encontrar es la que se ve aquí, que es el módulo de la CPU, ¿ya? Que podríamos decir, para los que les gusta la computación, es como el procesador del PLC, ¿ya? Aquí tenemos las entradas y la salida de las señales. Sometimes the I/O is part of the CPU, and sometimes it is in other modules.
En general, se puede encontrar en dos formatos. Hay PLCs que tienen integrada su CPU de I/O, de entrada y salida, y a veces no, a veces se compran por separado, ¿ya? Se puede encontrar en ese formato también. The CPU communicates with the I/O, so in most systems, they share a backplane that physically holds them in place and electronically connects them. Bueno, ahí nos comentaba que la CPU, claro, en el fondo se conecta con este sistema de la entrada y la salida. Ya ese es como el funcionamiento básico del PLC. In other equipment, the I/O modules can be miles away from the CPU and connected with data cables. Hay formatos en donde la CPU, ya sea el procesador del PLC, está conectado al sistema de entrada y salidas a una larga distancia. Ya no tienes por qué estar uno pegado al lado de otro. So that the PLC is not limited to a single cabinet or even the same building. Ahora, ¿qué ventaja presenta esto? Que el PLC no está limitado a estar en una cabina individual, ya todos juntos, sino que también se pueden sacar extensiones independiente de la distancia y puede estar, por ejemplo, en una sección de la planta el procesador, que sería la CPU, y en otra sección eh, todo lo que tiene que ver con la entrada y la salida de la señal. Since the PLC is a computer, there is no need to limit it to only digital inputs and outputs. Over the years, the manufacturers added analog and other numerical inputs and outputs. Ahora, el PLC, hacer un computador, tiene ventajas de poder dar más prestaciones. ¿Qué tipo de prestaciones? Que no solamente puede recibir señales digitales, ¿ya? Sino que también hay más de estas cabinas de entrada y salida que son de tipo analógicas, o sea, que pueden recibir un instrumento que no es digital. To make these numerical devices useful, they included calculation capability in the programming as well, so that we can now calculate, for instance, statistical process control, or SPC values, and put PID controllers directly into the PLC program. Since this is called a programmable logic controller, we need to program it. Ahora, si bien el PLC es capaz de hacer todo eso, para poder lograr que funcione y que opere bien, necesita programarse, ¿ya? Ahí está, de cierta forma, la dificultad, podríamos decir. Pero bueno, para nosotros es dificultad porque nosotros quizás no somos ingenieros expertos de esa área, pero obviamente hay personas que se manejan en esto y son programadores de PLC. Chicos, vamos a terminar la primera parte de la clase, ya queda menos de un minuto, así que vamos a retomar, son las 9:40, a las 9:50, ¿ya? Yo voy a cancelar la llamada, o sea, terminarla, y luego volvemos en 10 minutos en el mismo link, ¿ya? Así que ahí nos vemos.